Señor le bendiga, hermanos, una vez más, para la gloria y honra del Señor. Estamos aquí en este canal de Visión Pentecostés Hayward, llevándole el mensaje de la palabra del Señor a sus hogares, sabiendo que el Señor está con nosotros. Acaban de ver un video de mi niña Valentina alabando al Señor, siempre para la gloria y honra del Señor. Nosotros no merecemos nada, mas el Señor merece todo de nosotros. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así vamos a comenzar con la palabra del Señor. Gloria a Dios, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él nos habla por medio de su palabra. Esta palabra, este tema lo di un sábado, no hace mucho, pero habíamos poco. Aparte de eso, es que siento que es del Señor. Volverlo a hablar para que sepamos que Él está con nosotros en nuestros hogares, que no estamos abandonados. Hay muchos hermanos y hermanas que no tienen familia y ahorita están en sus casas solitos. Pues que el Señor hable por medio de esta palabra, que estamos juntos, todos juntos como la iglesia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Lo vamos a abrir en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Gloria a Dios. Está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Es una palabra bien bonita, hermana y hermanos. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, vamos a leer. Si no lo tiene, pues, o no tiene Biblia disponible, escuche la palabra del Señor en el capítulo 31. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado ahí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y también en Efraín y en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Gloria a Dios. Oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta tarde, en esta linda tarde, Señor, que tú has proveído, Señor. Cada una de nuestras casas, Padre, tratando de saber que tú vas a hacer milagros, tú vas a obrar en nuestras vidas, teniendo confianza en ti, Padre amado. Pero sabemos que tú eres nuestro Dios, sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Sabemos que tú vas a estar y vas a hacer todos los milagros posibles, Señor, para que nosotros estemos bien. Confiamos en tu presencia, en tu poder, Señor, sabiendo, Padre amado, que tú vas a hacer la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que en esta tarde seas tú abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Que seas tú, Padre, obrando en nuestras mentes, corazones, Padre. Que seas tú tocándonos, Señor, por medio de tu palabra, Padre amado. Que nos traigas, Padre, palabra de aliento, Señor, en estas situaciones que estamos pasando, en este momento tan crítico, Señor, alrededor del mundo. Que sea tu palabra aliando, Padre eterno, que sea tu palabra uniéndonos, Señor, como una sola iglesia, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Este mensaje, como les digo, lo di hace más o menos hace como un mes, allá en el templo, en Hayward. Y estamos hablando acerca del rey Ezequías. Comenzamos, hermanos, en los últimos versos, donde el pueblo se iba de donde estaban gozosos y ellos mismos tomando la iniciativa de derrumbar toda estatua, todo ídolo que había en ese momento que no glorificaba a Dios. Pero, hermanos, regresando a los primeros versos de este capítulo que hemos leído, e incluso el capítulo antes, empieza hablando del reinado de Ezequías. De cómo él comenzó en su reinado. Sabemos que si usted lee en el capítulo 29, 28, se da cuenta de que el rey antes de él era rey Acaz. Y el libro de los reyes de Crónicas, cuando habla acerca de un rey, se menciona que si el rey era bueno, si el rey era malo, este fue agradable bajo los ojos de Dios y este no. Pues Ezequías fue agradable ante los ojos del Señor, pero el papá no fue. El papá lastimosamente fue uno de los reyes que
causó mucho daño al pueblo de Israel, llevando otros dioses, otros ídolos, otras estatuas alrededor de todo Israel. Israel se había olvidado de los fundamentos de Jehová. Se había olvidado de cómo agradar a Jehová, cómo agradar a Dios, cómo hacerle gloria y honra al Señor de señores y Rey de reyes. Se había olvidado tantas cosas. Pero lo bonito, hermano, es que Ezequías nació y nació bajo toda esa idolatría, nació bajo todo eso pecado delante del Señor. Pero cuando creció y se hizo rey, cuando ya rey Acaz murió, Ezequías reinó y él se entregó al Señor. Dice la palabra del Señor que él le dio vuelta a la situación que estaba viviendo Israel porque sabía que había un Dios, Jehová. Así nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Que antes estábamos en una religión, estábamos en una situación en que estábamos en pecado, pero creíamos que no. Y vino el Señor y nos iluminó, nos enseñó un buen camino, nos enseñó el camino de verdad y el amor verdadero que es Cristo Jesús. Y así Ezequías, hermanos, fue conociendo más y más del Señor. Y empezamos a ver en el verso, en los capítulos 30, el capítulo 29, nos damos cuenta de cómo él empezó a limpiar a Israel. Él empezó primeramente por el templo del Señor. Él empezó a limpiar lo que era el templo, empezó a quitar toda la maldad que había en ella. Dice que él abrió las puertas del templo y empezó a mandar los sacerdotes y los levitas, que en esos tiempos eran los que conocían la ley más. Y entraron y empezaron a limpiar, hermanos. Empezaron a limpiar y a hacer el templo del Señor más sano y más santo para el Señor. Y dice también que la palabra que en eso se da cuenta el rey Ezequías que se celebraba la Pascua para el Señor. Se hacía una fiesta para el Señor cuando eran las primeras cosechas, cuando se hacía básicamente el primer tiempo del año que se daban cosechas, se hacían Pascuas, se celebraba la obra del Señor, la gracia del Señor que Él proveía para el pueblo. Y dice la palabra que Él empezó a preparar eso. Les pidió a los sacerdotes que se santificaran, que se limpiaran, se purificaran y hicieran todo para el Señor. Y hermanos, en eso mucha gente no le creía, mucha gente se había olvidado de la verdadera entrega al Señor, la verdadera entrega a Jehová, por lo que había hecho el rey Acaz en los tiempos pasados. Pero hermanos, conforme iba creciendo Ezequías en las cosas del Señor, sabía que se tenía que santificar el pueblo, se tenía que entregar al Señor por completo para que el Señor siguiera bendiciendo el pueblo, para que el Señor sacara de la opresión al pueblo de Israel, del castigo al pueblo de Israel. Y en eso le dijo a los sacerdotes que se santificaran. Pero ellos todavía no tenían el concepto bien. Ellos no sabían, me imagino que no sabían cómo hacerlo muy bien, o si sabían, no creían en Ezequías. Y en ese momento, cuando llegó el tiempo de la Pascua, dice la palabra que no podían hacerlo, porque no había nadie que se había santificado al punto de agradar al Señor. Y vino Ezequías y lo que hizo fue que leyó las escrituras y al leer las escrituras se dio cuenta que en los tiempos de Moisés había establecido de que si no había ningún santo para celebrar las Pascuas, para celebrar la fiesta del Señor, que lo que podía hacer es adelantarlo un mes más para que se prepararan. Y lo que hicieron ahí es que Ezequías dijo, bueno, el siguiente mes lo vamos a volver a hacer, pero lo vamos a hacer bien. Empiezan a santificarse y a alistarse para la fiesta del Señor. Y cuando hicieron eso, hermanos, en verdad se empezaron a limpiar y a santificar. Se empezaron a alistar para la fiesta del Señor. Y aparte de eso, dijo el rey Ezequías, manden una carta a todo Israel. Mándele cartas a todo Israel, del norte al sur, de Judá a Israel, para que vengan a celebrar la Pascua del Señor, para que vengan a celebrar las fiestas de Jehová. Y hicieron eso. Hicieron cartas a cada rey, cada príncipe, cada gobernador, a toda la gente de Israel se le hizo una carta, se le mandó. Y dice la palabra del Señor que mucha gente se rió de él.
diciendo que este hombre está loco, ¿qué está pensando? Si aquí estamos bien, tranquilitos, y haciendo una invitación para la fiesta de Jehová. Y así está el mundo, hermanos, lastimosamente. El mundo muchas veces se le hace la invitación y no quiere. Más bien se burla pensando sí, yo tengo a Dios en mi corazón ya. Pero, hermanos, invitándole a la fiesta del Señor es mucho mejor porque nos damos cuenta que Jesucristo es un verdadero Dios, Dios y Señor de señores, y es un verdadero Jesús que salva vidas. No es de eso que solo vive por un tiempo y después ya no está. Se levanta uno, se levanta otro. Él permanece para siempre. Y hermanos, así hizo Ezequías, mandó cartas a todos invitándolos. Mucha gente no quiso, pero algunos del pueblo de Israel, del pueblo del Señor, entendieron ese llamado. Entendieron que tenían que ir a las fiestas del Señor. Entendieron que tenían que irse a juntar con el rey y celebrar la fiesta del Señor. Y así, hermanos, se fueron y llegaron ahí a unirse para celebrar. Y dice que el rey tenía bastante para holocausto, bastante corderos para sacrificar. Y los gobernadores y los que vinieron de otros lados también traían regalos para holocausto, también traían sacrificios para el Señor. Y hacían una gran fiesta, hermanos. Y la palabra del Señor dice que mientras estaban en esa fiesta, en el capítulo 30, verso 12 de Segunda de Crónicas, dice así: en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Miren, hermanos, cuando se unieron juntos, cuando estuvieron todos juntos, cuando llegaron a hacer la fiesta del Señor, dice que el Señor hizo un solo corazón. Puso un solo corazón en todos ellos, o sea que todos sentían lo mismo. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia del Señor. Hermanos, nosotros podemos estar en diferentes lugares. Yo estoy en mi casa, usted en la suya, pero tenemos un solo corazón que es Cristo Jesús, una sola unión que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no puede ser parada, no puede ser destruida por más que quiera el enemigo o por más virus que vengan del mundo. Hermanos, la iglesia de Cristo permanece firme, permanece unida. ¿Por qué? Porque somos un solo corazón delante del Señor, hermanos. Y así, como este pueblo está unido, así estamos unidos, hermanos, en el Espíritu del Señor, en el Espíritu de poder. No podemos parar, no podemos calmarnos, no podemos decir, no, olvidémonos de la iglesia. Hay que seguir, hermanos, hay que seguir enseñándolos a nuestros niños, enseñándolo a nuestras parejas, a nuestros esposos, esposas, que el Señor está con nosotros y el Señor nos va a cuidar, que el Señor tiene control de todo, que nosotros no podemos preocuparnos al extremo en el sentido de que nos vamos a ir locos como el mundo se está yendo locos. Es tener calma con el Señor, que el Señor nos va a bendecir siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que estar unidos con el Señor, y estando unidos con el Señor estamos unidos todos juntos porque somos parte del pueblo del Señor. Y así, hermanos, así estaba Ezequías en ese momento. Y dicen que la fiesta estaba tan agradable porque todos estaban en el mismo sentir, todos estaban en el mismo poder del Señor. Y vino Ezequías y dice que él empezó a orar por el pueblo. Empezó a pedirle al pueblo que se santificaran también, que se limpiaran también. Y él vio que algunos no estaban limpios. Él vio que algunos no podían hacerlo ellos mismos. Y él empezó a pedirle al Señor por el pueblo de Israel. Y empezó a clamarle al Señor por el pueblo de Israel. Y dice que el Espíritu del Señor empezó a limpiarlos a todos. Empezó a limpiarlos y santificarlos y limpiarlos de sus pecados, de sus males hechos, y empezaron a recibir la presencia del Señor, hermanos. A donde estemos en esta tarde, a donde esté usted en esta tarde, hermano, sienta la presencia del Señor, y vamos a orar todos juntos para que el Señor limpie, purifique y santifique cada uno de nuestros hogares, hermanos, para que el Señor se glorifique en cada uno de nuestros hogares, para que el Señor se deje sentir en cada uno de nuestros hogares, hermanos. No necesariamente tenemos que estar en un templo con sonidera de batería, piano, bajo, lo que sea. Podemos estar en nuestros hogares y podemos sentir la presencia del Señor, hermanos. Y en esta tarde el Señor está con nosotros en cada uno de nuestros hogares. Sienta la presencia del Señor y sienta la bendición del Señor. Y miren, y después de tanto que había pasado, después de todo lo que había hecho, que la unión del pueblo por medio de un solo corazón que el Señor puso, después de la oración de Ezequías, miren, el pueblo estaba tan contento, estaba tan alegre,
que lo que querían hacer es seguir la fiesta. La fiesta era de 7 días era la fiesta, y vinieron el pueblo de Israel le hizo: Ezequías, ¿por qué no lo hacemos por una semana más? ¿Por qué no seguimos la fiesta una semana más? Y vino Ezequiel: ¿por qué no? Si es para el Señor hay que seguir la fiesta, si es para nuestro Señor hay que seguir la fiesta. Y lo hicieron por 14 días, hermanos. Celebraron la victoria del Señor 14 días, 14 días sin parar. Muchas veces ahora en las iglesias, en los templos, vamos y llegamos a los 5 minutos, estamos viendo qué horas termina el culto para irnos a comer. Muchas veces nosotros estamos viendo, nomás termina la alabanza, ya queremos irnos porque la palabra es muy aburrida. Hermanos, la palabra es del Señor, la palabra es que nos ayuda en estos momentos. Si no tuviéramos palabra antes, ¿cómo estuviéramos firmes ahorita? Que no hay templo, no hay culto. Pero hermanos, la palabra del Señor es eficaz. La palabra del Señor es verdadera. Y cada vez que vamos al templo, hermanos, tenemos que estar gozosos y no querer salir de allí, querernos quedar y alabando al Señor siempre. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está allí. Mucha gente en día, hermanos, no quieren ni ir al culto porque piensan que es muy aburrido. No quieren ir al culto porque tienen cosas más importantes que hacer. Pero déjenme decirle, hermanos, en estos días que no hay templo, no hay culto, mucha gente que habla así, decía así, quisiera ir al templo, quisiera ir al culto para salirse de la casa un ratito, aunque sea. Y estos tiempos, hermanos, van a regresar para la gloria y honra del Señor, van a regresar. Pero en estos momentos es donde uno tiene que estar consciente de que el Señor es el que le va a proveer eso, hermano. Y cuando volvamos al templo, volvamos gozosos y listos para alabar al Señor. No para criticar a medio mundo, sino que para alabar al Señor, hermanos. En estos momentos difíciles es donde tenemos que unirnos como una sola iglesia para glorificar al Señor. Y cuando se vuelvan a abrir esas puertas, llevarle gozo al Señor y alabanza y gloria, que no desmayamos en tiempos difíciles, no caímos en tiempos difíciles, más bien agarramos más fuerza sabiendo que Él es nuestro Dios, Señor de señores. Y hermanos, así llegamos a los versos que hemos leído. Y en el capítulo 31 de Segunda de Crónicas, que dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por toda Judá y Benjamín, y también en Efraín, en Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Hermanos, dos cosas ahí. Una es que el Señor hace la obra sin tener que decir nada. Hermanos, el rey Ezequías fue uno de los reyes que no pidió, no mandó a que se fueran a quebrar las estatuas, a que se fueran a quebrar los ídolos que no eran de parte de Jehová, que no era parte de Dios. Se mandó a quebrar todo lo que no era de Dios. Él no mandó a hacer eso. El pueblo, cuando estaba lleno y gozoso, fue y hizo la obra del Señor, hermanos. Eso nos indica a nosotros que no tenemos que tener mandato del pastor, no tenemos que tener mandato de un líder, de un anciano, para que le diga a usted: vaya a hablar de la palabra del Señor, vaya a orar en su casa, vaya a predicar en su casa a sus familias. No, hermanos, es nuestro deber como hijos de Dios, cuando sentimos la presencia del Señor, de hablarle a nuestras familias y decirles que en estos momentos tenemos que buscar a Jesucristo, pero no a la fuerza. Nada a la fuerza. Este hombre no hizo nada a la fuerza. Lo hizo todo conforme a la voluntad del Señor. Hermanos, nada puede servir a la fuerza. Hoy en día hay muchas predicaciones, hay mucha gente que dice que si no acepta a Cristo se va a ir al diablo, que si no acepta a Cristo le va a caer un rayo, y si no acepta a Cristo que le va a llegar el virus. Hermanos, nada a la fuerza, porque esa gente puede decir sí, ahora sí, pero cuando ya se acabe toda esta epidemia, ¿qué va a pasar? Van a regresar a sus viejos placeres, a su viejo estado. ¿Por qué? Porque todo fue forzado. Nada se hace a la fuerza, sino es la voluntad del Señor. Y cuando uno habla con amor, tranquilidad, hermanos, Jesucristo tiene control de todo. Es cuando la gente dice: bueno, el Señor sí tiene control de nosotros. Y cuando se acaba de esto, se van a recordar diciendo, cuando se acabe esto, se van a recordar y van a decir: es cierto lo que decía el hermano, que el Señor tiene control porque no me mató, que el Señor tiene control porque no me llegó. Y van a querer seguir o aprender más del Señor cuando usted le recuerda: ya ves, que el Señor tenía control de todo. Pero si usted le dice: el Señor te va a condenar si no aceptas, de temor lo puede hacer, obligado lo puede hacer, pero cuando ya termine todo va a decir:
pues a mí no me mató, voy a seguir lo mismo que hacía antes. O sea que nada, la fuerza, hermano, no se puede forzar. Amén. Y segundo aquí, hermanos, es como hijos de Dios. Como hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque somos una sola iglesia. Tenemos un solo corazón en el Señor. Tenemos la voluntad del Señor en nuestras vidas, hermanos. Tengamos fuerza y ánimo que el Señor va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Este es un mensajito que les mando para la gloria del Señor. Acuérdense que el Señor nos habla en todo tiempo. Y si en esta noche el Señor le ha hablado su vida, acuérdese, hermano, que orar y pedirle al Señor, Señor, perdóname, límpiame. Así como Ezequías estaba limpiando su casa, como Ezequías estaba limpiando su pueblo. Usted como hijo de Dios, pida por su hogar, que se limpie, que se purifique, que se santifique, para que pasemos estos tiempos difíciles juntos, hermanos, unidos. Gloria a Dios. Vamos a orar, gloria a Dios. Padre que estás en los cielos, todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu mensaje, Padre amado. Te pedimos, Señor, que seas tú uniéndonos como una sola iglesia. Que seas tú uniéndonos, Padre amado. Que seas tú, Padre, llegando a esos hogares que están viendo, Padre, este video. Que seas tú, Padre, bendiciendo cada hogar, Señor, de cada hermano, cada hermana, Señor. Que seas tú cuidando de nosotros siempre con tu santa sangre, Padre eterno. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú bendiciendo, Padre amado, nuestras familias, nuestros niños, Señor. Que seas tú, Padre, obrando, Señor, lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Hazlo, Padre eterno. Que seas tú y tu voluntad con nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre, que siempre proveas a nuestras necesidades, a cada casa, Padre eterno. Que seas tú proveyendo alimentos, Señor. Que seas tú proveyendo salud, Padre eterno. Te lo pedimos y lo declaramos en el nombre de Jesús, que tú eres nuestro Dios todopoderoso, Señor, y nos unimos, Padre, como una sola iglesia. Bendecimos, Padre, la vida de nuestro hermano pastor, Señor, que seas tú cuidándolo siempre, Señor, a su familia, a su esposa, a sus niñas, a sus nietas, Padre eterno, que seas tú obrando en su vida, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, que bendigas a cada uno miembro de la iglesia, Padre, a todos los ancianos, diáconos, ujieres, Padre, líderes, Señor, maestros, maestras, Señor, que seas tú obrando, Señor. Te lo pedimos, Padre, que bendigas a cada miembro de nuestra iglesia, Señor. Cuida donde estén, Padre amado, esos que tienen que ir a trabajar todavía, Padre, que seas tú cuidándolos cuando salgan, Señor, y cuando vuelvan, Padre eterno. Te lo pedimos y damos mil gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén y amén, hermanos. Señor le bendiga. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Acuérdense que está el canal de Visión Pentecostés. Suscríbanse, hermanos, para que siga recibiendo estos mensajes de bendición. Amén. Dios les bendiga.